Bueno, estamos una vez más en otra sesión de charlas de café, charla entre amigos, y esta vez tengo el gusto de estar con el doctor Pablo Suárez, quien nos acompaña hoy de la Fundación de Vista de Quito, Ecuador, con el doctor Ernesto Otero, de la Clínica Barraquer en Bogotá, Colombia, y con el doctor Alejandro Navas, del Conde de la Valenciana en México. Y hoy nos ocupa algo bastante interesante que nos atañe a la vida cotidiana de todos, que es el manejo del ojo seco, porque aunque todos seamos cirujanos y aunque lo divertido es operar, el ojo seco creo que es cada vez más y más frecuente, sumado a lo multifactorial que tiene la entidad, y creo que o por sobrevalorado o por infravalorado, pero es ¿quién no tiene en una tarde de consulta un paciente con ojo seco? ¿Y quién no tiene en una semana varios pacientes desafiantes con un ojo seco refractario a un tratamiento, verdad? ¿Qué opinan, por ejemplo, a ver, Pablo, ¿cuál es tu manejo habitual en el consultorio para el diagnóstico del ojo seco? El del día al día, ¿no? Gracias, María José, por el café. Gracias por estar ¿Te aquí. gustó? ¿Está caliente? ¿Está rico? Está bien. Me alegro. Y coincidentalmente, si es que podemos ver los que estamos sentados aquí, somos 3 médicos de zona alta, donde hay mucho ojo seco. Estamos en el DF, en Bogotá, en Quito. Y yo creo que el ojo seco debe ser completamente analizado dentro de la consulta. Yo lo veo mucho. Y creo que le he dado una importancia muy alta porque se ve mucho y cada vez veo más asociado a enfermedades inmunológicas. Yo creo que el ojo seco debe ser una llamadita de atención para hacer un tratamiento multidisciplinario con los reumatólogos, por ejemplo, o con médico clínico, porque muchas veces vemos pacientes con ojo seco y en nuestro medio, no sé si en el país de ustedes, van a la botica y los vasoconstrictores están a la vuelta de la esquina. Entonces comenzamos a tener un mal manejo. Yo manejo siempre la etapa inicial, la fluoresceína es lo que me dice, un boot rápido creo que se te despierta, y la glándula de meiomio. Yo creo que la glándula de meiomio cada vez tenemos que ser más exquisitos en el tratamiento, en exprimir la glándula de meiomio, porque vienen los pacientes con su bolsa, con su funda de todo. Perdón que me meta, pero de hecho hay quien dice que es algo que no hacemos a veces de manera rutinaria, y debería ser como tomar la presión o como una medida. Como una maniobra dentro del hueso, claro. de exploración. Es relativamente nuevo, esto fue 2011 más o menos el consenso de glándulas de meiomio, entonces hay zonas, Japón tiene alrededor de 60% estimado de disfunción de glándulas de meiomio, entonces creo que sin duda... Pero si es que vos haces el mundo del ojo seco, yo creo que... ¿Lo pongo acá? A ver si... Por falta de lágrima no creo que es del ojo seco. Y es muy raro ver por ahí un hipotiroidismo, por ahí una cosa que falta de lágrima. Yo creo que está más relacionado con la glándula de meiomio y el higiene del párpado. Totalmente de acuerdo. Lo veíamos, el porcentaje de pacientes que tienen ojo seco por deficiencia acuosa tan solo es del 10 al 15%, mientras que por deficiencia de glándula de meiomio está alrededor del 35%, y el resto es mixto, lo cual hace que tengamos que enfatizar en el diagnóstico. E intentar diferenciarlo, porque a veces entre expertos incluso es difícil, o expertos entre comillas, diferenciar cuál es. Ustedes no ven, por ejemplo, o sea, yo cada vez miro más, antes que mirarla, uno antes, pum, se iba directo a la córnea, al cristalino, y antes, no sé si antes, pero no dejo de cerrar mi examen mirando el borde de los párpados, si tiene vasos, si no tiene, si están dilatados los puntos de las glándulas de meiomio, si están ingurgitados, si tienen secreción, recordemos que la lágrima si tiene espuma. Es la primera lente del... Siempre le digo eso al paciente, lógico. Pablo, es muy importante, se nos va desde la historia, desde que entra el paciente. Puedes ver rosácea, puedes ver problemas de alteraciones tiroideas y nos vamos directo al ojo. Sí. Yo, por ejemplo, le manejo no como moderado severo, sino la primera categorización, edad. Por ejemplo, un ojo seco en jóvenes, un paciente adolescente, está relacionado con acné. Y los tratamientos de Rakuten, no sé cuál es el empeoran la condición de la ojo seco. Cuando no, una infección. Exactamente. Y comienzan los problemas. Bueno, de hecho, para LASIK es una de las contraindicaciones. Exactamente. Ojo seco terrible. Y el Rakuten o los tratamientos de acné tienen 2 fuentes, porque como te quitan la grasa y te seca la piel, haces un efecto rebote en la producción de grasa.
Entonces vienen y dicen cómo puede ser un orzuelo. Y pacientes adolescentes con orzuelo, las niñas con orzuelos, con problemas hormonales, comienzan a despertar todo eso. Y si es que tiene un orzuelo, ese paciente tiene ojo seco. Porque se hizo un absceso, porque estaba produciendo mucha glándula de meibomio, mucha grasa de la glándula, está haciendo orzuelos y esa grasa no es buena, esa grasa te está haciendo el ojo. Un episodio ocasional, bueno, pero cuando empieza más de uno. Ernesto, ¿y vos agregás algo en tu práctica cotidiana, de rutina? Yo creo que la historia clínica es esencial, no importa la edad, porque el problema con el ojo seco es que es tan frecuente que se vuelve a veces en nuestra consulta, y tú lo decías al comienzo, de cirugía, que nos gusta mucho operar, pues se vuelve la queja más frecuente. Doctor, es que siento sensación de cuerpo extraño, doctor, es que tengo los ojos rojos, y muchas veces no se nos puede olvidar que el ojo seco termina siendo una entidad inflamatoria. Absolutamente. Entonces, si queremos realmente sacarnos a los pacientes adelante, tratarlos adecuadamente bien, el diagnóstico es esencial. Entonces, obviamente lo que decía Pablo, el tiempo de rompimiento de lágrimas es esencial, el examen externo, el Schirmer, creo que no lo podemos, la tinción es clave. Y hoy día, a Dios gracias, en la clínica tenemos una set de exámenes adicionales que nos ayudan de una forma mucho más objetiva cuantificar el ojo seco. ¿Qué usan? Entonces, pero no de rutina. Generalmente cuando hacemos el diagnóstico, si es un ojo seco leve... Cuando va orientado. Claro, pero cuando ya sospechamos que hay alguna patología de base o que es un ojo seco moderado a severo, generalmente tenemos un paquete de estudio de lágrima que incluye osmolaridad de la lágrima, que incluye el AcuFocus. El AcuFocus nos mide cómo se está formando la imagen y la frecuencia de parpadeo. Y esto nos ayuda, obviamente, no solamente a cuantificarlo, sino poderle mostrar al paciente la mejoría a cuantificar la evolución. Claro. Entonces, mira que aquí te ha mejorado no lo podemos subestimar nosotros que somos cirujanos a nuestros pacientes que vamos a operar, ya sea de catarata con lentes o refractiva, que es el pan de cada día. Pero a ustedes no les ha pasado, perdón, un paciente operado de cirugía queratorrefractiva, por ejemplo, y que viene con una miopía, que ahora voy a empezar a decirle pseudomiopía, y en realidad es por la sequedad ocular, porque como bien dijo Pablo, es la primera lente del ojo. ¿No les ha pasado que otros van de entrada a decirles hay que retratarse? Y yo personalmente le digo, bueno, ok, tomemos 3 meses para hacer esto, esto y esto. Y el paciente lo que cambia su terapia. Es cierto. Y hay una cosa, que tenemos que ser muy autocríticos. Un paciente, yo soy muy autocrítico y hasta severo. Yo creo que un paciente que después de 3 semanas o 4 semanas de haber sido operado de una cirugía refractiva, que tiene ojo seco, fallaste en el diagnóstico. Él tenía un ojo seco previo y no debiste operarlo. Porque acuérdate que puede ser que la inflamación le haya disparado. Sí, porque acuérdate que de lo que yo creo, el ojo seco es una toxicidad de la superficie. El láser genera ozono, el momento en el que sale del láser y la mezcla del láser con el oxígeno cambia un radical y del O2 puede hacer ozono, que es O3, y eso causa una quemadura, llamemos, de la superficie, y eso te genera la inflamación y por ahí puede estar el ojo seco. Pero si es que tú tienes un ojo seco en un paciente refractivo, como el que tú decías del pseudomiope, de larga data, como decimos nosotros, te comiste el diagnóstico. Yo no sé si perdón que regrese a la historia, pero a veces los pacientes niegan o no dicen de primera vez que toman antidepresivos, por ejemplo. Por ejemplo. Antidepresivos. O se les hace... O un antialergénico, un antihistamínico. No lo dicen o no lo interrogamos a fondo, entonces hay que estar como... blefaroplastías, a veces no dice exposición, no dice la cirugía casi que hay que sacárselo, usted tiene como afirmación. Detectives, tratar de buscar y ir a buscar la causa de y además la polución ambiental, o sea, bueno, la pantalla, un poquito la humedad, hablaba aquí creo que es 90 y tantos de humedad, en teoría hay menos oxígeno, pues 20, imagínate en Quito 20 sería un día rehúmedo. y pacientes alérgicos. La alergia y el ojo seco, el huevo o la gallina, ¿no? Y volviendo un poquito a lo que tú decías del paciente que llega, en mi consulta es muy frecuente que me remiten pacientes de urgencias porque tienen una queratitis por sobreuso de lente de contacto. Porque el lente de contacto es otra causa enorme de ojo seco. El mal uso de los pacientes, el uso extendido. Entonces llegan con una queratitis
punteada, superficial, tú le haces tratamientos y no mejoran, su odontólogo. Y cuando ya los tienes bien, no se te puede olvidar volverlo a medir, volverlo a refractar, porque ese paciente de repente te hace una miopía de 3, muy bien, lo refractas y es 1.25. Exactamente. Y algo que ayuda es tener los registros, claro. O sea, a fin de cuentas números, tanto del Schirmer, todo, claro. Pegar las etiquetitas, ir viendo... Es que es lo único, exacto. Y ¿cómo manejan, a ver, cómo hacen el tratamiento clínico? ¿Qué preferís? ¿Qué gota preferís? ¿Qué droga preferís? Sí, ya supongo que ya entramos a algo de moderado, porque creo que el leve... Bueno, el leve muchas veces con manejo higiénico, como digo yo, unas gafas sí, y deshumidificar. Cuando hay disfunción de glándulas de meibomio, creo que hacer bien o indicar bien los aseos y explicarle bien al paciente. Y a veces lleva uno mucho más tiempo en explicarle el problema o enseñar fotos, hacer dibujos y persistir en lo que tiene, cómo hacer la limpieza, los aseos, los fomentos. Hay veces que es no solo obligado el uso de esteroides, claro. Se tratan de evitar, sobre todo en pacientes menores o a largo plazo, pero sino algún tipo de antiinflamatorio. Sí, depende de la etiología también. Inmunomoduladores, ciclosporina, aunque tarden en actuar, el paciente se va a ir con otro. Si no le quitas en agudo la inflamación y das... Yo muchas veces es interesante, claro, lo que tú dices se demora. Es que yo generalmente hago un tratamiento para que haga un overlapping. Entonces le doy un corticoide para el manejo primero y al mismo tiempo que empiece con la ciclosporina. Y le explico que mientras... Y retiro y ya la ciclosporina empieza a hacer efecto. Pero perdón, ¿y qué droga de como arma? Alejandro, a mí hay una gráfica del Dry Eye Workshop, que es la que más me gusta, que son los factores, lo que llaman ellos los factores base o centrales o los core mechanisms del ojo seco, porque es un círculo vicioso. Entonces ahí está el estímulo externo, ya sea hormonal, ya sea lente de contacto, cirugía refractiva, disfunción de glándulas de meibomio, pero en el centro está lo que es la liberación de sustancias proinflamatorias, la inflamación de la superficie, la hiperosmolaridad. Entonces, y esto va un poquito al tratamiento, porque obviamente nosotros tenemos que combatir cuáles son las causas externas, pero también tenemos que combatir esos mecanismos de base con antiinflamatorios. Hoy día tenemos la fortuna que nos tocó una época donde las lágrimas ya no son solo agua, sino tenemos con glicerina, con carboximetilcelulosa, lípidos. Con HA, lípidos que evitan a que se evapore. Entonces nos ayuda a enfocar el tratamiento basado en el diagnóstico, y ahí la importancia de llegar a un diagnóstico. Pues además son tratamientos más dirigidos. Es importante lo que tú decías según la severidad, como drogas de uso, y en los moderados, en el leve, casi moderado, comenzar con una flormetolona. A veces no entro con un acetato de prednisolona directo, sino con una flormetolona, ir viendo, ir moderando, y hay que explicarle al paciente que el ojo seco no es hay un ojo seco que es por cantidad y otro por mala calidad de la lágrima. Entonces hay que enseñarle que estás dando un tratamiento por mala calidad. Soy muy fanático del omega 3. Y ahorita yo también. Pero yo soy re fanática. Omega 3. Sí. La evidencia no solo lo mismo de sistémicos. Yo me refería directamente al sistémico, 3 a 6 meses. Hablo de doxiciclina o eritromicina. También doy. Yo hoy día en caso avanzado. Es como tener muchas armas, irlas distribuyendo. Igual trato de no darlas todas juntas porque yo hoy día prefiero sobre la fluorometalona, prefiero los soft steroids como el loteprednol, que tienen muy baja incidencia de efectos secundarios y tiene un 86% de la potencia del acetato de prednisolona. Sí, yo uso loteprednol. Entonces es mi preferido, y no sé en Ecuador ni en México, pero en Colombia tenemos también el loteprednol al 0.5%, que es el Talof. Y realmente el 0.5, que es el Lotesoft. Y le hago énfasis al paciente, esto vamos a usar por unos 15 días, 3 semanas. Por favor, no lo use crónicamente, porque al paciente se le queda que es lo que le encanta el efecto. Mejor, claro. Exacto. Cuando yo uso las flormetolonas y loteprednol, nunca le hablo como esteroide, porque el paciente ya sabe mucho, dice, no, cortisona, corticoide, entonces no, es un antiinflamatorio mixto que te va a ayudar en esto. Bueno, pero los pacientes leen mucho hoy en día, hay que informar. Doctor Google en nuestro... Buen punto, yo les uso la palabra, es un esteroide suave, y como se llama Lotesoft, claro, el paciente queda perfecto, que lo que se le dijo es... Así es. Y que como herramienta quirúrgica, ¿qué usan? Alejandro, ¿qué usas?
Bueno, ya depende de la severidad, igual hablamos quirúrgico desde tapones o desde, sí, por ejemplo, desde tapones fundamentalmente. Tapones lacrimales, sobre todo también pre-LASIK, ¿no? Si hay ya un ojo seco demostrado. ¿Cuánto lo haces antes? ¿15 días? Depende de la severidad, pero sí al menos un par de semanas. No menos de 2 semanas, coincido. ¿Y Pablo, qué agregas? Yo lo que hago es un tapón lagrimal casero. Que lo presentaste en nuestro libro. Que lo puse ahí, está en el libro. Que es con Scatwood 10 o 20, dependiendo el orificio. Lo cortas y le pones. Como es absorbente, no hace rechazo y no tienes el costo alto que ya está pagando un paciente que va a entrar a una cirugía refractiva, que está haciendo un costo, le pones el costo del tapón, que en nuestro medio es elevado, entonces le colocas y eso se queda. ¿Y Ernesto? Yo les hago la prueba inicial con los tapones de colágeno. De colágeno. Para ver si hay respuesta antes de que el paciente tenga que incurrir en un gasto tan grande. Sí, lo que se reabsorben en 30 días. Y tengo un grupo de pacientes, no sé si sabes, yo trabajo en superficie ocular y me refieren muchos pacientes con ojo seco severo, o sea, síndromes de Stevens-Johnson's, para osteodonto queratoprótesis. Y a estos pacientes lo que hago desde el punto de vista quirúrgico es implante de glándulas salivares accesorias. ¿Y cómo va? Van bien. Obviamente estos son casos realmente severos que terminan en otra cosa. Lente escleral para los pacientes con Steven Johnson y suerotólogo. Suerotólogo no sé si clasifica como quirúrgico porque hay que sacar la sangre y prepararla, pero lo usamos yo uso mucho en pacientes inflamatorios, Sjögren, ¿no? En pacientes con patología autoinmune uso suerautólogo y en pacientes con ojos secorrelacionados con disfunción meibomiana estoy teniendo una experiencia alucinante con luz pulsada. Excelente, excelente. Patologías autoinmunes, distiroidismos, bueno, es una patología autoinmune en muchos casos, incluso pacientes con pemfigoide, excelente. Disfunción meibomiana de esos pacientes con rosácea. Sí. Es excelente, excelente. La compresa y el masaje, y ahora tengo la espátula de Asicom. Sí. Que oye, el espatular unas 2-3 veces al paciente. Claro, yo la uso después de la IPL. Drenas, molesta un poco, duele, pero el párpado es otro aspecto. Aparte es inmediato. Es inmediato, porque es inmediato. tú ves en la lámpara y ese rato porque al comienzo, antes de salir grasa, sale un material contaminado. Y eso es lo que le está produciendo. Y sale a borbotones. Y a veces sale como una pasta dental toda en serpentina, así. Es divertido como cuando éramos adolescentes y nos apretábamos los granitos. A mí me gusta mucho en esos casos de disfunción de meibomiana severa utilizar tetraciclina, ¿no? Me gusta más el efecto de la tetraciclina como tal que la doxi. Que la doxi. Yo uso doxi. Porque tiene un mucho mejor efecto sobre el colesterol y realmente el problema es que cada vez se consigue menos. ¿Qué dosis usas? 250 miligramos cada 12 horas. A veces, si es severo el caso, una rosácea con una gran disfunción de glándulas, entonces utilizo 250 miligramos 3 veces al día y luego los veo a los 15 o 20 días y se lo reduzco a 250 y se los dejo por varios meses, una pastilla de 250 al día, porque la dosis baja es la que se ha visto que es mucho más eficiente. Obviamente, por la inconveniencia del paciente, pues cada vez tratamos de dar más doxiciclina, 100 miligramos al día. Yo hago eso. Que también da problemas gastrointestinales y hay que tener cuidado. Yo lo pongo por un mes y le aviso a veces les da o gastroenteroscolitis. Y la ivermectina para pensando en que puede ser blefaritis, usan pensando en Demodex, darle un pulso de ivermectina. Demodex. Nosotros cuando tenemos la sospecha le hacemos cultivo. Claro, sí, hacemos el cultivo. Sí, empíricamente no. ¿Qué están usando? Para el Demodex, tópico oral. Oral ivermectina es lo que tenemos en el mercado, es una gota más o menos por kilo de, ¿y tópico? De peso. Sí. Claro. Nosotros no tenemos. Bueno, mi único comercial, Body Shop. Quiero Body Shop, o si conocen bien dónde se venden. ¿A dónde piensan, para ir cerrando? La verdad es una charla muy buena. Perdón, comentar nada más. Sí, dale. Me parece razonable, igual 100 miligramos, 100 miligramos al día. Suele ser eficiente. Funcionando bien, acitromicina 1 gramo, sí. 1 gramo, una dosis una semana, siguiente semana. ¿Ustedes tienen acitromicina tópica también? No, nosotros tenemos el Acidrop y se usa 1, 2, 3, ¿no? Una gota 2 veces al día
por 3 días y funciona muy bien. Bueno, y cerrar con los casos de riesgo de perforación, por ejemplo, ahí entran ya membranas amnióticas o tarsografias, hay que tenerlo en consideración. Sí, hace mucha tarsografía. Yo suelo hacer tarsografía, pero ¿hacen mucha tarsografía? Los casos del hospital son, digamos, Claro, mucha artritis reumatoide. claro. Nosotros, pacientes de fundación, sí. Sí, No, Digo, sobre todo Además hay casos muy quemados o que... con toxina botulínica, puedes estar vigilando, aunque es caro y Claro. elegante, Sí, pero no es lo mismo. no es lo mismo. Sí. Que paradójicamente la misma toxina botulínica también te lleva un ojo seco cuando pone mal, viene con la oftalmos y no se cierra bien el ojo por la toxina. Sí, es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Y yo creo que es claro. y contestando tu pregunta, yo creo que es un campo que va a ir creciendo exponencialmente, ha ido creciendo exponencialmente, No, sí. Hay no solamente en las opciones de tratamiento, hay sino en más las opciones conocimiento. Diagnósticas. Entonces yo, Pero no sé, lógico. yo conocí un aparato que se llama el Evaporime. LipiView, LipiFlow, Ya, que mira el lípido, lo cuantifica, Evaporímetro y luego el aparato interferómetro. que se pone en el ojo para exprimir las glándulas, que además es costosísimo. Carísimo. O sea, es mejor comprarse la espatuleta de así. Que los 45.000, porque el LipiFlow es una belleza. No solo el equipo, sino el costo por procedimiento. Claro. Claro, y sí, exacto. Entonces, bueno, creo que tenemos que ubicarnos frente a la industria, a ver hacia dónde vamos. Claro, Y la topografía corneal. Por ejemplo, tú mencionabas del plácido. Claro. Platicamos. Yo lo uso. ¿Quién no lo usa? Hablaba con Alejandro, Esa es buena. hacía tomar el tiempo en el Galilei, Sí. ¿no es cierto? Y ver cómo el plácido se va desintegrando. Pero sí. Es el mejor boot o cualquier plácido. Se va desintegrando. Y el otro, que es como el AcuFocus, es el PSF. Sí, El valor, claro. el PSF, el point function, te da una idea de cómo está entrando esa luz al ojo. Yo creo que es mandatorio saber, un paciente que estás con cirugía, previo a una cirugía refractiva, hacer un PSF, tomar el tiempo en plácido, medir el meñisco, que en el mismo plácido puedes medir en la Perfecto, que la pones. sí. Y son datos que ya son subjetivos, son objetivos, ya no son subjetivos y pueden ayudar muchísimo. Bueno, sea sotoboche o sea así, como vos lo dijiste, muchos cuando hacemos bueno, no la hacemos, pero cuando vemos la topografía ya tomamos la calidad de la lágrima. claro. Es un hecho. Y yo no sé. PSF, el point El spread. El sé que- PSF es buenísimo, buenísimo, claro. es buenísimo. Nosotros tenemos en la clínica a Francisco Vidaller, que es el que hace las topografías, los análisis de refractiva, y él es habilidosísimo para identificarlo, y nos manda la foto de los Claro, de la videoqueratografía. Claro, videoqueratografía, La y Buenísimo. lo manda pre y post muchas veces. Entonces, cuando tú ves que viene esa foto, es que el paciente tiene ojo seco Claro, y que taca, no taca. está muy contento con el resultado. Entonces, Claro. tienes que pechicharlo, mostrarle. Antes de que la foto es- Claro. Y ahí. Sí, claro. No, incluso yo creo que también vamos hacia cuantificar la evolución, porque es lo que nos va. Está mejor, Sí. está mejor. No, sí, entonces nos guiamos por lo que dice el claro. paciente. ¿Usan los cuestionarios sí. diagnósticos o tipo OSDI? Realmente. Yo usaba usarlos. Yo No, nunca yo los creo que uso. bueno, sirve para seguimiento, para diagnóstico como tal. Pero para seguimiento yo, tener algo objetivo. Y iba a platicar. Antes era más prolija. Llama la atención y todos han tenido el caso de artritis reumatoide a punto de perforar si se siente bien y viceversa. El que no le ves nada y se queja. Claro, No sé si les ha como en pasado. todo, como en todo. Pero bueno, esto va más en cosas de inervación, de los terminales. exámenes. Claro, Yo claro. tengo una hipótesis Buen que punto lo que dice él. que traigo a la mesa y no sé si es que ustedes se han dado cuenta. ¿Por qué cambia la refracción? Yo en mi mente tengo como que la córnea es un paquete, es un gel, ¿no es cierto?, que tiene una sustancia acuosa. Y el rato que uno tiene una mala calidad de lágrima, esa córnea se deshidrata. Por lo tanto, yo creo que el cambio de la refracción puede ser que el poder corneal sea menor. Entonces, comenzar a buscar en las topografías, di tú tenías 42 y después te das cuenta que tienes la córnea 41, esa dioptría de cambio... El menisco, la refractividad del menisco. Puede ser el sitio donde estamos teniendo. Pablo, yo le doy mucha relevancia. No, bueno, no quiero desmerecer, te digo. Yo también le doy mucha relevancia al poder refractivo del menisco lagrimal. Sí, claro. Mucha y cada vez más. Bueno, un take home message. Sí. A ver. No menospreciar el ojo seco.
Me encantó. Es decir, no nos dé pereza examinarlo y hacer el seguimiento, porque realmente nos da pereza. Sí, es más lo que hablar que la situación. Y no Alejandro. desesperarse y ser persistente. El paciente va a llegar y va a Eso, seguir, claro. guardar las armas, irlas distribuyendo y platicar. O sea, el diálogo con el paciente es muy, muy importante. Que estés Excelente. intentando El buscar share time del las- ojo seco tiene que ser Importantísimo. importantísimo. No puedo agregar más. Muchas gracias. 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 Que surgió como una cosa totalmente natural. Yo en un momento me abstraje de la cámara. Sí, claro. Me abstraje, Yo estaba estábamos- olvidado. Estaba Vos así. pusiste el coso acá así y empezamos a hablar y nos interrumpíamos y todo eso. Uy, nos estamos interrumpiendo, pero realmente Sí, es muy muy bueno. bueno. Con tequila No y se, pisco. claro, bueno, ese es el café. Yo soy una señora. No, pero lo vean, tiene muchísimas visitas, véanlo. Es más, hay Esto gente huele a no pizza. médica. No, es porque yo los voy No, relajando. lo que tienes que saber es el hacer como el trago local de donde sea, donde grabes. Entonces, no Claro, tiene que ser bueno. tequila como el. No, en Argentina es tango café. Tango café, claro. Pero ¿sabes qué? Estas cosas que uno se va relajando y habla son las que sirven. yo Estas creo que las sí. visitas que tiene. Es Y más va práctico. y sirve mucho para incluso lo hace más descontracturado. Y te das cuenta que uno dice cosas que vos estás en un panel y no lo Y dices. no lo dices. Claro, sí. No, o lo decimos armadito, o te están haciendo así. Además, Sí, esto, o te cuidan. es la ventaja que le haces el seguimiento. O sea, Alejandro dice algo, tú dices algo y se le ocurre a uno lo que Y yo he está pensado. como- Claro. Y viste que vos nos interrumpíamos. Sí, sí, Me sí. encantó. Bueno, Tiene que ser venga. cosas Nosotros porque también. cuando se meten en el canal y la gente después